Buenos días, patroncita. Compre menos palomitas. Están riquísimas. Claro que te puedo comprar una. Pero dime algo. ¿Cuánto ganas al día, preciosa? Cuando el día está bueno, $10, pero cuando no, pues... ahí me las arreglo para comprarle la medicina a mi hijo. Soy madre soltera. Entiendo, pero... yo podría darte todo este dinero. Y lo que tienes que hacer será muy fácil. ¿Y yo qué tendría que hacer? Pues algo muy fácil. Solo tienes que acompañarnos y tratar muy bien a una persona. No, señorita. Usted se está equivocando. Yo podré necesitar el dinero, pero prefiero ganármelo trabajando y no haciendo cosas malas. Soy una persona decente. Bueno, por lo visto no te interesa todo este dinero. Una madre es capaz de hacer cualquier cosa por el bienestar de sus hijos, sin escatimar esfuerzos. Pero al parecer, tú estás muy lejos de ser ese tipo de madre. Seguir perdiendo el tiempo contigo no tiene sentido. Ya no te voy a seguir insistiendo. Pero si cambias de opinión, ahí está la dirección. Bye. ¿Aló? Doctor, dígame, ¿qué pasó con mi hijo? Señora Tatiana, tranquila. Logramos estabilizarlo, pero solo de manera temporal. Gracias a Dios, pensé que lo había perdido. Aún no está fuera de peligro. Su hijo necesita la cirugía cuanto antes. Ya no podemos seguir retrasándola. Sí, yo sé, estoy haciendo lo posible por conseguir el dinero, doctor. Lo entiendo, pero debo ser honesto con usted. A su hijo no le queda mucho tiempo, y la clínica tampoco puede esperar indefinidamente. Yo le prometo que voy a conseguir ese dinero, cueste lo que cueste. Buscaré la manera de encontrarlo. Tengo que conseguir ese dinero, pero debo hacer lo correcto. Muy buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Buen día, señorita. Vengo a solicitar un préstamo. Necesito $20,000. Lo que pasa es que mi hijo necesita una cirugía urgente y no tengo cómo pagarla. Claro que sí. Permítame su cédula para revisar si puede acceder a un crédito. Claro. Señorita Tatiana, usted no cuenta con ingresos fijos. Lo que pasa es que yo vendo palomitas en la calle y hay días que se vende más, días que se vende menos. Pero yo todos los días trabajo. Entiendo. ¿Cuenta tal vez con algún bien o alguna propiedad que le pueda servir como garante? No, solo vivo en una casa arrendada nada más. ¿Algún familiar o conocido para que le ayude con la garantía? Solo somos mi hijo y yo y por eso estoy solicitando el préstamo, que es la única oportunidad que tengo de salvarle la vida. Lamento mucho por lo que está pasando, señorita Tatiana.
pero sin una garantía y con ingresos informales, el banco no puede acceder a un crédito de este monto. Y lamento informarle que todos los bancos trabajamos de igual manera. Señorita, yo le juro que le voy a pagar hasta el último centavo. Por favor, déme la oportunidad. Yo no dudo de sus buenas intenciones, pero el banco no puede prestar dinero solo con promesas. Lo siento mucho. Entiendo. Gracias por atenderme. Lo entiendo, pero debo ser honesto con usted. A su hijo no le queda mucho tiempo y la clínica tampoco puede esperar indefinidamente. No sé qué clase de trabajo sea, pero si es la única oportunidad que tengo de salvar a mi hijo, no sé por qué sigo dudando. Andrea, ya no hay tiempo. Tenemos que buscar a alguien quien haga ese trabajo. Y tiene que ser hoy. Tranquilo. Cuando uno actúa desesperado, termina cometiendo errores. ¿Y si no llega? No podemos seguir apostándole todo a una desconocida. Ella va a venir. Andrea, yo no sé tú de dónde sacas tanta seguridad. Porque conozco la desesperación. Y sé de lo que es capaz una madre con tal de salvar a su hijo. Mira. Esta es la casa. ¿Pero en dónde estará esa extraña mujer? ¿Ves? Te dije que vendría. Al final todos tienen un precio. Y ella no era la excepción. No, Roberto. Ella no vino por el dinero. Vino porque está desesperada por salvar a su hijo. Perfecto. Entonces ya no tenemos de qué preocuparnos. No. Ahora llegó el momento de poner en marcha nuestro plan. Vamos. Vamos. Sabía que vendrías. Señorita, mi necesidad pudo más que mi dignidad. Usted me dijo que tenía un trabajo para mí. Haré lo que sea por salvarlo. Eso quería escuchar. Pero este trabajo tiene algunas condiciones. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Solo quiero que seas cariñosa, obediente y complaciente. Tienes que hacer todo lo que te pidan, sin preguntas y sin quejas. Simplemente tienes que complacer a un hombre. Está bien, sí, por eso me van a pagar.
Pues lo voy a hacer, acepto. La vida de mi hijo está de por medio y por mi hijo haría cualquier cosa. Te pagaré. Pero lo haré después de que termines con tu trabajo. Ve a la habitación con él. Vamos. Él es Víctor, nuestro padre. Quiero que hagas exactamente lo que te dijo Andrea. Debes ser muy cariñosa, bondadosa y paciente con él. Dale su medicina a tiempo. Acompáñalo y haz que sus últimos días de vida sean muy felices. Ah, de eso se trataba. Claro que sí. Lo haré con mucho gusto. Haré que se sienta muy feliz. Y sobre todo, querido. Aquí está todo lo que vas a necesitar. En ese charol están todas las medicinas con las indicaciones. Es muy importante que no te saltes ninguna de las dosis. Quiero que te sientas cómodo. Utiliza esto. Cuida muy bien de mi papá. Los médicos nos dijeron que ya no le queda mucho tiempo. Así que todo esto es muy importante para nosotros. Cada momento a su lado cuenta. Sí, señorita, no se preocupe. Él queda en buenas manos. Yo lo voy a cuidar muy bien. Gracias. Vamos, Roberto. Vamos. Yo voy a cuidar muy bien de usted. Y no se preocupe por lo que digan los médicos. Ellos pueden decir cualquier cosa. Pero la fe es mucho más fuerte que cualquier pronóstico. Me voy a cambiar para estar un poco más cómodo. Señor, ya es hora de su primera medicina. Me están lastimando. No quiero que me ayudes. Al parecer, tú también eres una de las personas que me quiere hacer daño. Tranquilo. Esa jamás ha sido mi intención, ni con usted ni con nadie. Tal vez usted se siente frustrado por la condición en la que se encuentra. Pero déjeme decirle que yo también estoy viviendo muy de cerca una situación similar. Mi hijo cada vez está peor y yo he aprendido a comprenderlo y a cuidarlo. Y voy a hacer lo mismo con usted. No te creo ni una sola palabra. Por aquí han pasado muchas muchachas que han querido hacerme daño. Pero yo estaré vigilándote de cerca. Mire, si usted no quiere tomar la pastilla, está bien, no pasa nada. Pero yo voy a prepararle algo que seguramente lo va a hacer sentir mejor. Mejor vamos.
Muchacha, Tranquilo. Esto está quedando exquisito. Tatiana. Tu vestido se deshiló. Lo siento. No me di cuenta. Ve a aquella habitación. Allí hay bastante ropa que te puede servir. Sí, gracias. ¿En dónde está la ropa? Con todo este dinero, ¿podría salvar la vida de mi hijo? No puedo dejar que mi necesidad me convierta en una delincuente. ¿Qué es esto? ¿Por qué todas están marcadas como una X? ¿La siguiente soy yo? ¿Qué significa todo esto? Ahora veo que no eres como las demás. Fácilmente tuviste la oportunidad de llevarte todo el dinero y no lo hiciste. Creo que puedo confiar en ti. Pero quiero que me digas la verdad. ¿Es cierto que mis hijos te ofrecieron dinero para acabar conmigo? No, señor. Y si lo hubieran hecho, jamás habría aceptado. Yo haría cualquier cosa por mi hijo, menos hacerle daño a alguien. Por el amor que le tengo, yo se lo juro que es así. Eres la primera mujer en quien confiaré. Mira, esas mujeres que ves ahí, todas pasaron por esta casa. Estoy seguro que todas fueron cómplices con mis hijos y todas por hacerme daño para que yo me fuera de este mundo. Y todo por ese sucio dinero. No puedo creerlo. ¿Cómo sus hijos planearon todo esto? Escúchame bien, Tatiana. Yo soy un hombre muy poderoso. Si descubro que intentas hacerme daño, las consecuencias serán peores de las que tú te imaginas. Señor, no se preocupe. Yo no estoy aquí para ser cómplice de ellos. Más bien me pongo a su disposición para ayudarla. Pero si usted no confía en mí, pues lo mejor será que me vaya. Tatiana, no te vayas, por favor. Yo te necesito y tú me necesitas a mí. Si queremos hacer algo bueno entre los dos, yo tengo algo planeado. Considero que la medicina para su mascota la mantendrá con vida máximo un mes. ¿Un mes? Es mucho tiempo. Yo no quiero que mi mascota sufra más. Aunque el tiempo pasa volando. ¿De qué mascota está hablando? Ellos no tienen mascota. Bueno, estoy a las órdenes. Claro que sí, doctor. No podemos esperar más tiempo. Cada día que pasa es un riesgo para nuestro plan. Tatiana, las maletas.
Disculpen la demora. Ya traje todas las maletas. Perfecto. Tatiana, esta es la medicina que le tienes que dar a mi papá. Tienes que darle 2 pastillas diarias durante un mes. Y cuando Roberto y yo regresemos, espero que todo haya salido de acuerdo a nuestras indicaciones. Mira, en los primeros días él va a sentir un poco de molestias, algunas contraindicaciones, pero eso es normal por el tratamiento que está siguiendo ahora. Sí, Tatiana. Mi papá se pondrá un poco difícil al querer tomar su medicina. Es muy terco. Pero tú tendrás que insistirle. De ti depende que nuestro padre mejore. Sí, le daré tal como ustedes me lo están indicando. No se preocupen, al pie de la letra. Listo. Andrea y yo nos iremos de viaje. Cuando regresemos, espero que nuestro padre esté mucho mejor. Adiós. Debo darle la medicina a don Víctor. Se tiene que mejorar y yo lo voy a ayudar. Otra medicina más. ¡Don Víctor! No quiero más pastillas. Don Víctor, tranquilo. Ya sus hijos no están. Estoy yo sola aquí con usted. Y yo no le voy a hacer daño. Tatiana, discúlpame. De repente yo soy un poco rebelde. Tranquilo, ya. Cuando usted se mejore, va a pasar todo eso. Solo quedaba una. Vamos, hay que comprar más. Tatiana, antes de que entres quiero confesarte algo. ¿Qué pasa, don Víctor? Hace mucho tiempo me doy cuenta de que mis hijos no me están dando el tratamiento correcto. Estoy casi seguro de que esas no son las medicinas que necesito. Antes de eso yo podía caminar, tenía fuerza, podía trabajar, hacía mi vida casi normal. Pero desde que ellos me dan el tratamiento y las encargadas me dan las pastillas, me siento peor. Hay algo más que me preocupa. Siempre que llega el doctor, por alguna razón, siento algo extraño. Tengo un sueño profundo y no puedo conversar con el doctor para preguntarle cuál es el motivo de mi enfermedad. Don Víctor, qué extraño. Yo pensé que usted sabía lo que tenía. Mire el frasco que tiene en sus manos. Por eso es que necesito tu ayuda. Quiero que entremos a esta farmacia y preguntemos para qué sirve esta medicina. No quiero seguir viviendo con dudas. Si usted cree que está sucediendo algo extraño, yo lo voy a ayudar a descubrir la verdad. Buen día, señorita. Quisiera saber para qué sirve este medicamento. Es del señor que está conmigo. ¿Usted es familiar del paciente? No, yo solamente soy su cuidadora. Lo siento, pero no puedo darle ninguna información sobre el medicamento. Por favor, ayúdeme. Es que la verdad estoy muy preocupada. Necesito saber para qué sirve. Lo entiendo, pero estaría incumpliendo mi responsabilidad profesional. Si tiene alguna duda, debe hablar con el médico. Gracias. ¿Puede venderme otro frasco? Se me están terminando las pastillas.
¿Estás seguro que este es el nombre de su medicamento? Porque no me aparece en el sistema. ¿Está diciendo que esa medicina no existe? No estoy segura, pero no me aparece en el sistema. No estaría completamente segura que lo tome. No te lo dije. Había algo que no cuadraba. Por su seguridad le recomiendo que no lo tome el medicamento hasta que usted hable con el médico. Gracias. ¿Qué es esto? Acepromacina. Nunca averiguar para qué es esto. Con razón, el doctor hablaba de una mascota. Don Víctor tenía razón. Tatiana, ¿pasa algo? Sí, don Víctor. Usted tenía razón. Sus hijos querían hacerle daño. Esta en realidad es una medicina para debilitar animales. Te lo dije. Tranquilo, don Víctor, no está solo. Yo lo voy a ayudar. Después de todo lo que le hicieron sus hijos, yo no lo puedo dejar solo. Venga conmigo a mi casa. Puede vivir ahí, yo lo voy a cuidar. Es humilde, pero yo lo cuidaré. Tatiana, te agradezco, pero no puedo hacerlo. ¿Pero por qué? Aquí corre mucho peligro. Porque si me voy, mis hijos nunca afrontarán las consecuencias de sus actos. Deben saber que toda mentira y ambición tiene un precio. Pero eso es muy peligroso. Andrea y Roberto son capaces de hacer cualquier cosa por conseguir lo que quieren. Y yo tengo miedo que le vuelvan a hacer daño y también que tomen represalias contra mí. Entonces, hay una forma de protegernos los dos, y es casarte conmigo, Tatiana. ¿Casarnos? Sí, pero no te confundas. No vas a cumplir el papel de esposa. Es parte de mi plan para darles una gran lección a mis hijos. Sé que es una decisión muy difícil, pero no tengo otra alternativa. Tatiana, ayúdame. Ayúdame, por favor. Señor Víctor, antes de seguir con todo el proceso, tengo la obligación de preguntarle. ¿Está totalmente seguro de esta decisión? Una vez firmados los documentos, el matrimonio tendrá plenos efectos legales. Señor abogado, estoy completamente seguro. Es una decisión que he tomado con plena conciencia. Señorita Tatiana, usted también debe de estar segura. Nadie puede obligarla a contraer matrimonio. Sí, estoy segura. Bueno,
Pues si es así, podemos seguir con las firmas. Muy bien. Queda constancia que en este matrimonio se celebra por la libre y expresa voluntad de ambos. Les deseo que en esta etapa sea una de felicidad y de tranquilidad. Con permiso. Don Víctor, tengo mucho miedo. Hoy se cumple un mes desde que Roberto y Andrea se fueron, pero dijeron que hoy regresarían y tengo miedo de cómo pueden reaccionar al verlo. Más tengo miedo por mi hijo. Ellos saben que es lo más importante que yo tengo. Le podrían hacer daño. Tatiana, tranquila. De hoy en adelante yo te protegeré a ti y a tu hijo. Además, ahora conocemos la verdad, ya no nos podrán engañar como antes. Vamos, será mejor esperar en casa, todo va a salir bien. Ya es demasiado tarde. Mi papá ya debió haber partido de este mundo. Señor abogado, mi papá ya partió de este mundo y usted vino a confirmar su deceso. Díganos, por favor, ¿cómo se encuentra nuestro padre? ¿De qué están hablando? Es que mi papá ya estaba muy mal y no pudimos despedirnos de él. A ver, creo que están en un error. Su padre está vivo. Y creo que mejor que nunca. A ver, espere un momento. Pero entonces, ¿usted qué hace aquí? Pues el señor Víctor me contrató para formalizar su matrimonio. El trámite ya concluyó, así que ahora debo retirarme. ¿Su matrimonio? A ver, espérese un momento. ¿Usted quiere decir que él se casó? Así es. Todo se hizo en base a la ley y por libre voluntad de ambos. No puede ser. Pero... Papá, ¿cómo es posible? Pensé que tú jamás podrías recuperarte. Así que era eso lo que esperaban. Qué pena que mis propios hijos hagan eso con su padre. Durante todo este tiempo fingieron preocuparse por mí, pero solo lo que deseaban era mi fortuna. Jamás pensé que mis propios hijos llegaran tan lejos solo por la ambición. ¡Qué tristeza! Saber que el dinero valía más para ustedes que su propio padre. Ya es demasiado tarde para sus planes. Víctor y yo estamos casados, así que ya no podrán hacer lo que ustedes querían con su patrimonio. Esto no significa nada. Papá, pero ¿cómo es posible esto?
Te lo juro que no las vas a pagar. ¡Alto ahí! No intentes hacerle daño. Andrea y Roberto quedan detenidos por presunto intento de perjudicar la salud de don Víctor. No. Esto es una trampa. ¡Suéltame! No los derrotó el dinero, solo los derrotó su ambición. Lléveselos. Don Víctor. ¿Aló? Señora Tatiana, la cirugía fue un éxito. Además, queremos informarle que todos los gastos fueron cancelados antes de la intervención. ¿Mi hijo salió bien de la operación? Pero, ¿quién canceló la cirugía? El señor Víctor dejó cubierta la totalidad de la cirugía. Usted ya no tiene ninguna deuda con el hospital. ¿Usted hizo eso por mi hijo? Ningún niño debería perder la oportunidad de vivir por falta de dinero. Muchas gracias, don Víctor. Usted ha sido como un ángel para mí. Y yo sé cómo pagárselo. ¿Pero qué es esto? Es el acta de divorcio. Yo acepté casarme con usted para cuidarlo y protegerlo. Y sobre todo para no permitir que Andrea y Roberto cumplieran con su objetivo. Pero ya todo eso pasó. Ahora usted debe recuperar su vida, su tranquilidad y todo lo que le pertenece. Yo no quiero quedarme con nada que no sea mío. Gracias por salvar la vida de mi hijo. Nunca olvidaré lo que hizo por nosotros. Palomitas, lleva las ricas palomitas. 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 Tatiana, qué gusto verte. Abogado, qué alegría encontrarlo. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Pues muy bien, gracias a Dios. Mi hijo ya se recuperó y ya está regresando a estudiar. Poco a poco estamos saliendo adelante. Por eso regresé a mi vida habitual, a trabajar honradamente. Pues me alegra mucho que todo haya salido muy bien para ti. Pues sí, aunque hay algo que nunca voy a olvidar. La gran ayuda que me ofreció don Víctor. Ah, sí. Hay algo de lo que te quería hablar, y es precisamente de don Víctor. Él tuvo sus últimos días muy felices contigo. Ya sabía que no le quedaba mucho tiempo y hace días pues ya no está con nosotros. No, don Víctor se fue sin reconciliarse con Andrea y Roberto. No precisamente. Días antes de partir, autorizaron que sus hijos podrían ir a verlo. Los tres hablaron durante muchísimo tiempo. Y Andrea y Roberto se dieron cuenta de todo el daño que hicieron y le pidieron perdón de corazón. Don Víctor los perdonó. Les dijo que el rencor solo destruye personas y que al salir de prisión, ojalá pudieran tener una nueva vida. Don Víctor, siempre con un corazón enorme. Él se fue en paz y feliz porque sus hijos supieron reconocer que hicieron mal y porque sabía que tú y tu hijo iban a tener un futuro mejor. Y hay algo más. Tengo otra responsabilidad que cumplir. Como abogado de don Víctor, él me pidió que te entregara esta carta. Querida Tatiana, si está
estás leyendo esta carta es porque ya no estoy contigo. No llores por mí. Recuérdame con una sonrisa. Tú fuiste la única que me cuidó con sinceridad, sin interesarte por mi dinero. Me devolviste la esperanza cuando más la necesitaba. Y me enseñaste que aún existen personas de buen corazón y con lealtad. Por eso, todo lo que construí en mi vida será para ti y para tu hijo. No es un regalo, es un acto de gratitud, porque sé que eres una mujer honrada y trabajadora. Deseo que nunca les falte nada y que vivan el futuro que siempre soñaron. Gracias por recordarme que la mayor riqueza está en el corazón. Con eterno agradecimiento, Víctor. Gracias, don Víctor. Le prometo que jamás olvidaré lo que hizo por nosotros. Sabía que don Víctor no se equivocó al elegir la persona correcta para recibir su legado. Me retiro. Gracias.